El papá de la inversión pasiva, John Bogle, murió el pasado miércoles. Si estás en este mundo del trading, de las inversiones, voy a hablarte de este interesante personaje y voy a mencionarte aspectos muy relevantes de su vida. Así que arranquemos el Trading View. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy. Si esta es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que sí te llegue contenido de trading absolutamente valioso. John Bogle muere a los 89 años de edad, pero deja un legado inigualable en el mundo de las inversiones. Si te interesa definitivamente el mundo de las inversiones, John Bogle, este personaje, es alguien que tienes que conocer, es alguien que tienes que investigar porque te va a aportar muchísimo valor. En una época donde no existían los fondos indexados son aquellos fondos pasivos que su composición va siguiendo e imitando algún índice que ya está establecido. Por ejemplo, el índice que nosotros operamos, el S&P500, el Dow, el Nasdaq. John fue pionero en este tipo de instrumento obviamente novedoso para la época, por lo cual nadie confiaba en ese tipo de instrumento, nadie creía en él, incluso lo llegaron a tildar de loco. Sin embargo, en los años 70, John creó y fundó con mucha determinación el grupo de inversores Vanguard, un grupo de inversión que tuvo un crecimiento y un desempeño extremadamente excepcional. Su fórmula fue ofrecer a pequeños inversionistas fondos mutuales indexados a costos o a comisiones muy económicas. Estas comisiones de inversión, en comparación con lo que había en el mercado con las grandes firmas americanas, era extremadamente económico, por la cual le abrió las puertas al conocimiento, le abrió las puertas a la inversión a muchísima gente. En la actualidad, este fondo de inversores gestiona activos por una cantidad de 5.1 billones de dólares en español. O sea, en inglés serían aproximadamente 5 trillones de dólares. Una cifra obviamente impresionante. De los cuales 440.000 millones están invertidos en la indexación del fondo del S&P500. Al final, este modelo disruptivo para la época hizo que se unieran miles y miles de ahorristas que al final tuvieron mucha mejor rentabilidad que cualquier otro fondo. ¿Por qué? Porque tenía comisiones muy bajas. Por lo cual, este fondo de inversores creado por este gran visionario definitivamente desplazó a muchísimos de los grupos de inversión y los fondos mutuales tradicionales. John Bogle, que también, por cierto, le decían Jack, con su determinación propia de un emprendedor, también sufrió reveses muy importantes durante su vida. Por ejemplo, John, justo antes de fundar el Vanguard, fue despedido de un fondo mutual llamado Wellington Management. Esto fue realmente por una mala decisión que tomó, que al final terminó repercutiéndole en su reputación y en la pérdida de su empleo. Ahora, insisto, de esto podemos aprender dos cosas fundamentales. La primera es que en este mundo de las inversiones nadie gana siempre. Definitivamente para ganar hay que perder y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta porque es muy importante durante esta profesión. Ahora, es importante que se formen, que cada uno de ustedes, antes de invertir dinero real, fórmense porque la tecnología actual nos ayuda a definitivamente mermar esa curva de aprendizaje y pagar novatada durante este mundo de inversiones. Ahora, por ejemplo, aquí les quiero dejar un link muy interesante de un video que hizo Sebas, donde él habla mucho de las cuentas demo y esas cuentas demo cómo nos pueden ayudar a nuestro trading. La segunda es que en este mundo de las inversiones, del trading y realmente de cualquier emprendimiento hay que tener muchísima resiliencia, hay que tener muchísima determinación, porque si uno confía en lo que hace, definitivamente no hay nadie que te deba parar. Uno tiene que insistir, evolucionar hasta lograr las metas que uno se trazó. Así que eso es muy importante y en este claro ejemplo es muy marcado todo el éxito que tuvo. Desde cero pudo desplazar a todos los fondos mutuales que se estaban dando en ese momento y que tenían éxito y hasta ahora ser uno de los mejores fondos mutuales que hay en la actualidad con un producto en el que antes nadie confiaba y que ahora es el gran referente de los pequeños ahorristas. Warren Buffett, al enterarse de la muerte de John Bogle, dio unas declaraciones muy interesantes y dijo: nadie ha hecho más por los inversores que John Bogle. El Wall Street Journal le atribuye a John Bogle la democratización de los mercados financieros.
Además, le atribuye cómo pudo manejar esta empresa de una forma muy limpia, porque prácticamente nunca cayó en ningún escándalo de los cuales eran muy periódicos en esa época de todos los fondos mutuales. Definitivamente John Bogle fue un personaje que aportó muchísimo para este mundo de las inversiones y del trading. Es un personaje del cual todos los que hacemos vida en este mundo bursátil, en este mundo de las inversiones, debemos conocer. De hecho, él emitió y sacó más de una docena de libros que la mayoría de ellos han sido bestseller y que recomiendo que cada uno de ustedes pueda leer. Si estás de acuerdo conmigo que esto es una historia realmente que debes conocer, te invito a que le dé clic a me gusta y además compartas este video con alguien que seguramente apreciará esta información. Te vas a sorprender de los datos curiosos de este personaje. Por ejemplo, nació a finales de los años 20, se crió obviamente a principios de los años 30 cuando empezó la Gran Depresión. Por lo cual, por ejemplo, su papá perdió todos los ahorros, perdió todas sus inversiones durante esta época y desde muy pequeño le tocó empezar a trabajar. De hecho, empezó a trabajar a los 10 años como repartidor de periódico en una época obviamente durísima, lo cual marcaría toda su vida. Es increíble cómo las personas que sufren crisis severas o que lo sacan de su status quo, si son personas que salen de esa situación, que tienen la determinación de salir de esa situación, son personas capaces de crear cosas que cambian la humanidad. Esto es un patrón que se repite, se repite y se repite. Así que tómenlo en cuenta para sus propias vidas. Bogle fue una persona que se consideraba absolutamente afortunada, pero no por el emporio, por todo lo que creó, sino que este personaje sufrió un infarto a los 31 años y después tuvo 5 infartos más. Recibió un trasplante 34 años después del primer infarto, a los 65 años. Incluso hasta hace par de semanas estaba dando entrevistas en la televisión, o sea que duró muchísimo tiempo. Recordemos, murió a los 89 años de edad. Por esto se consideraba realmente muy, pero muy afortunado. Muy interesante la historia de John Bogle. Definitivamente todos tienen que dedicarse a estudiar un poco más su vida. My friends, pasemos ahora a las gráficas. Empecemos con el Bitcoin y el análisis de esta semana. Si se dan cuenta, entonces el Bitcoin sigue estando con una expectativa bajista. Aquí había una línea de tendencia alcista que ya fue rota, no logra pasar el 23% que le había comentado en los TradingView anteriores, el 23% de Fibonacci, y de alguna forma vuelve a tener una reacción fuerte bajista. Insisto, para mí este no va a ser un buen año para la mayoría de las criptomonedas. ¿Por qué? Por lo que tengo previsto, lo que les he venido diciendo en los TradingView anterior, y yo siento y yo en mis análisis todo concuerda en que el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda probablemente no sea utilizada como un instrumento de refugio, así que eso tienen que tenerlo claro porque el comportamiento en este momento es de total incertidumbre. Si se fijan, llevamos un par de días donde no hemos tenido un movimiento fuerte del precio, así que estamos en un movimiento de tensa calma. Pasemos ahora al petróleo. Como les he venido diciendo, el petróleo sigue estando con una expectativa completamente bajista, la cual yo he mantenido prácticamente desde agosto del año pasado. Ahora les había comentado aquí que era importante, que posiblemente el mercado iba a tener aquí un retroceso. Yo sigo insistiendo que el mercado puede llegar a los 57, 58 dólares, tal vez a los 60, pero de ahí debería desplomarse con mucha fuerza hacia los 40 dólares. Mi previsión negativa con el petróleo se sigue reafirmando y es muy probable que continúe. Mi objetivo para este año 2019 es de 26 dólares y estoy hablando del WTI. El oro sigue, digamos, de alguna forma teniendo un comportamiento positivo. Sin embargo, ayer prácticamente tuvo un mal día. Bueno, me refiero al día viernes. Tuvo un día donde de alguna forma el mercado tuvo una reacción bajista importante. Pero insisto, en estos momentos de incertidumbre y sobre todo al principio, cuando la gente siente que puede venir una crisis, muchos de las personas se refugian o de los inversores se refugian en el oro y es un buen momento incluso para pensar entrar. Ahora, recuérdense que después
cuando ya la crisis va madurando, empiezan los procesos deflacionarios y eso hace de alguna forma que pierda un poco el interés y el apetito por este instrumento, así que ténganlo en cuenta. Ahora, el SP500, el futuro del SP500, esta semana tiene una reacción positiva sorprendente, pasa esa zona de resistencia que nosotros habíamos dicho y se activa nuestro segundo escenario, que era que si pasaba esta zona de resistencia de aproximadamente los 2.600 puntos, era muy probable que el mercado tomara mucha fuerza alcista y ahora yo estoy previendo que el mercado mínimamente llegue a los 2.690, donde hay una línea de tendencia bajista, donde hay muchísimos, pero muchísimos vendedores, donde es muy probable que el mercado pare y ahí tome una decisión. Ahora, si ven, es impresionante, pasó prácticamente el 50% de retroceso Fibonacci y también el 61%. Así que la probabilidad que el mercado llegue a los 2.700 es muy, pero muy probable. Ahora, ¿por qué se da esta subida fuerte? Recordemos que la Fed prácticamente este año ya declaró que no iba a subir las tasas, echó para atrás, prácticamente le puso freno de mano a todo el tema de subir las tasas, reconociendo implícitamente que algo puede pasar en la economía, que las cosas no están bien. También todavía a esta fecha, estoy hablando del viernes, no se ha producido nada con respecto al tema del cierre parcial del gobierno americano. Eso es algo también que tenemos que tenerlo en cuenta. Y hay noticias, o por lo menos hay un buen ambiente de que se van a cerrar las conversaciones con China en todo este tema de la guerra comercial, a pesar de lo que esté pasando con la empresa Huawei. Así que eso ténganlo presente. El volumen aumentó un poco en los últimos días, pero sigue siendo un volumen que ha estado en el promedio de lo que va de 2019 y mucho, pero mucho más fuerte de lo que se dio prácticamente estos mismos días del año 2018. La pendiente de la línea 200 en la gráfica diaria sigue estando negativa, así que ténganlo en cuenta. Hay un patrón B importante, así que estamos en una situación bien atípica en los mercados, pero propia de mercados de incertidumbre, donde obviamente no favorece a nadie. Ahora si vemos la gráfica con un poquito más de detalle, nos damos cuenta que el mercado al miércoles llega al primer precio objetivo que habíamos dicho que era 2.629, ahí se devuelve con mucha fuerza a la zona de la que era resistencia, que ahora pasa a ser zona de soporte, que era los 2.600, y de ahí arranca con fuerza al siguiente precio objetivo. Recordemos que estos precios objetivos yo se los he venido dando desde hace semanas atrás, no es algo que es nuevo. ¿Ok? Y ahí el mercado casi llegó de hecho a los 2.600, casi a los 2.680, y de ahí se devuelve con fuerza. O sea que prácticamente llega al próximo precio objetivo. Así que recuérdense que es muy probable que el mercado vaya a llegar a esa línea de tendencia bajista muy importante y ahí vaya a tomar una decisión. My friends, pasemos ahora a las noticias. Recordemos que el día lunes es el día de Martin Luther King, un día importante para los americanos, así que prácticamente es un día donde, si bien es cierto la bolsa va a cerrar parcialmente, es muy poco probable que haya volumen, ¿ok? También va a ser el Foro Económico Mundial, así que no esperamos que tenga una afectación en la bolsa, pero se dan declaraciones, se dan rondas muy interesantes de cultura general y sobre todo de proyecciones a futuro, así que ténganlo en cuenta. Por todo lo expresado anteriormente, my friends, esta semana va a ser muy interesante. Es muy probable que el mercado llegue a esa línea de tendencia que les mostré anteriormente en la gráfica diaria del SP500 y que siga teniendo esa reacción alcista mínimamente hasta los 2.685. Si el mercado es capaz de pasar, es muy probable que llegue a los 2.724 para que lo tengan presente. Y hay una línea de tendencia importante también por debajo que va a estar teniendo compradores muy importantes y que es muy probable que mantengan el mercado en el caso que haya un retroceso muy fuerte. Pero si el mercado logra pasar esos compradores, es muy probable que vuelva a llegar a la línea de 2.600. Hay una tensa calma en los mercados, vamos a ver qué pasa con el tema entre China y los Estados Unidos, y también ténganle seguimiento muy de cerca a todo el tema que está pasando en UK y el tema del Brexit, donde esta semana hubo una derrota muy importante hace muy poco tiempo y empiezan las negociaciones entonces por la parte de
Theresa May. Así que tengámoslo muy presentes porque se empieza a agotar el deadline o el tiempo que se había puesto, y si hay un escenario para mí que no sería muy bueno, si hay definitivamente una salida sin negociación, para mí es un escenario que probablemente no le aporte mucho al mercado. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Así que, my friends, nos vemos entonces el próximo domingo en el próximo TradingView. Si este contenido te pareció muy valioso, te pedimos que los compartas en todas tus redes sociales, porque así, con total seguridad, también le aportará valor al resto de tu comunidad.